Hace un par de domingos os decía que Hechos 2, del 42 al 47, era el pasaje fundacional por excelencia de la Iglesia. Y que según este texto, las enseñanzas que nos daba acerca de una Iglesia viva eran que son la didaqué, la koinonía, la eucaristía y la prouseché. Esto es, la didaqué, la enseñanza de los apóstoles, la koinonía, la comunión los unos con los otros, la Eucaristía, el partimiento del pan, y la prouseché, la oración. En ese sermón os decía que una iglesia viva y saludable es aquella que responde positivamente a la palabra de Dios, que potencia la comunión y que practica la oración. Hoy, para terminar esta serie de predicaciones, afirmaré que una iglesia viva y saludable, además de estos elementos anteriormente señalados, es aquella que comparte, convence y crece. 3 son las señas de identidad de la iglesia que quiero resaltar con vosotros en esta mañana. La primera, que comparte. Dice el texto, todos los que habían creído estaban... Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La segunda señal o signo es que convence. Y sobrevino temor a toda iglesia. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, teniendo favor por todo el pueblo. Y la tercera es que crece. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvados. Empecemos por la primera característica de una iglesia viva y saludable, que es aquella que comparte de forma que nadie en la congregación pasa necesidad. Sobre la práctica que había adoptado la iglesia primitiva, sobre todo la iglesia de Jerusalén, para lograr el objetivo de que nadie en la iglesia pasara necesidad, esto es, tener todo en común y vender todas las posesiones, lo cierto es que se han escrito muchos ríos de tinta, porque hemos de reconocer que era una práctica novedosa y muy radical. No son pocos los que han afirmado que en este versículo encontramos el nacimiento de la idea del comunismo. Esto sí, un comunismo sin el ateísmo comunista. Es evidente que la iglesia de Jerusalén no practicó el comunismo ni por asomo, sino el principio de la solidaridad y de compartir con equidad. El comunismo es un sistema que funciona de arriba hacia abajo y sobre todo que fuerza, esto es, que obliga a la gente que está bajo su régimen a vivir en un sistema comunitario sin darle otra opción. Es de todo indiscutible que la iglesia del Señor Jesucristo, la primera iglesia, el practicar de tener todas las cosas en común era totalmente voluntario, nada forzado. En el relato que encontramos unos capítulos más adelante, en el libro de Hechos, en el capítulo 5, en la historia de Ananías y Zafira, queda allí claramente patente que la venta de las propiedades era totalmente voluntaria, no obligada, y que incluso una vez vendido la propiedad, tú podías dar a la iglesia lo que quisieras, no todo, pero te podías quedar con la parte que quisieras o que creyeras oportuna. Bien, todo esto para decir que donde hemos de apuntar no es tanto al fondo de la verdad enseñada aquí, y a la forma, perdonad, sino al fondo, porque las formas, pues formas son, lo importante es el fondo, lo importante es llegar a la finalidad de que nadie en la congregación pase necesidad. La forma en que se consigue no es tan relevante o importante. Ese es el signo que evidencia que una iglesia está viva y que es saludable.
que en el seno de la misma, hasta donde es posible, se hace lo que sea para que ninguno de sus miembros pase necesidad. Esto es, que sus necesidades básicas estén cubiertas. Y después, en la medida de las posibilidades de la Iglesia, hace lo que está en su mano para que la gente que está en su entorno, en el entorno de la Iglesia, pues sus necesidades también estén cubiertas. Esto es, estamos hablando de la acción social de la Iglesia. Sobre este aspecto, pienso que la pauta de los círculos concéntricos que encontramos en Hechos 1:8 es totalmente aplicable a la acción social de la Iglesia. Está claro que 1:8 está diseñado para llevar a cabo la misión, para llevar a cabo la acción evangelística de la Iglesia, empezando con los que están más cerca e ir avanzando cada vez más y más terreno. Pero este principio creo que es totalmente aplicable también, no solo a la evangelización, sino a la acción social de la Iglesia. Por tanto, aplicando ese principio de los círculos concéntricos, podríamos decir que el primer círculo sería nuestra propia Iglesia local, los miembros y los asistentes a la Iglesia. Y esta pauta es totalmente coincidente con la enseñanza que Pablo nos da en Gálatas 6:10, cuando dice: así, hermanos, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a la familia de la fe. El segundo círculo, nuestra Judá, pienso que debería abarcar desde el barrio de donde estamos, pasando por Viladecans y llegando hasta el Baix Llobregat. Nuestra Samaria, nuestro tercer círculo, bien podría ser empezando con la provincia de Barcelona y llegando a toda Cataluña y al resto de las comunidades. Y hasta lo último de la tierra podría ser, además de España, Europa, pues todo la necesidad que podamos ayudar a paliar cuando una catástrofe se produce en cualquier lugar del mundo, cosa que hemos hecho con cierta habitualidad. Pienso, además, que esta acción social de círculos concéntricos no hay por qué hacerla una detrás de la otra, sino que, en la medida de lo posible, de forma simultánea, incluyendo en cada círculo pues lo que podamos según nuestra posibilidad, pero eso sí, priorizando la familia de la fe. Yo tengo la convicción de que en este signo, en esta característica de la obra social, como Iglesia sería conveniente hacer pues una evaluación sincera y honesta, sobre todo en dos vertientes, en nuestras posibilidades reales y sobre todo en la carga y visión que como Iglesia tenemos sobre este relevante punto. Está claro que de la misma manera que el Señor Jesús no alimentó a todos los pobres de la época, la Iglesia tampoco lo podrá hacer. Pero también está claro que la Iglesia no puede ni debe mirar hacia otra dirección ante la necesidad social que nos rodea. Y más si tenemos en cuenta que esta pandemia va a hacer que la necesidad social suba de forma exponencial, dado que la crisis económica que estamos ya empezando a vivir, pero sobre todo la que se avecina, que se nos dice que va a ser de grandes dimensiones, va a generar mucha necesidad. Y ante esa realidad, la Iglesia ha de prepararse. Primero, para asegurarse que en su seno ningún creyente pase necesidad. Y segundo, paliando, según nuestras capacidades, la necesidad que pueda haber en nuestro entorno. Aquellos de vosotros que prestáis atención al informe pastoral que elaboro para la Asamblea General
en todas nuestras asambleas, que estoy seguro que sois todos vosotros, me habéis oído en más de una ocasión decir que si bien como Iglesia tenemos varios puntos fuertes, el de la obra social precisamente no es el que más destaque y que deberíamos encontrar una manera práctica y adaptada a nuestra capacidad para repercutir socialmente en nuestro barrio. En medio de esta crisis sanitaria y económica, tengo el convencimiento que aún hay que hacerlo más, si cabe. Pero mi convicción pasa por tener claro que llevar a cabo esta acción tan relevante en nuestro barrio, lo que nos hace falta no son tanto ideas buenas y plausibles, sino personas con carga y con disponibilidad para hacer esta tarea. Lo que no podemos esperar, queridos, es que las personas que actualmente están sirviendo y que la mayoría de ellas llevan más de un gorro a la vez, se ocupen también del ministerio de la acción social. Por tanto, hemos de orar para que, en respuesta a oír la voz de Dios en su palabra, hermanos que quizá no están haciendo mucho en estos momentos, sean movidos por el Espíritu Santo para ponerse a servir en esta área tan importante. Pero una iglesia viva y saludable no solo es aquella que comparte de forma que nadie en la congregación pasa necesidad, sino que además es aquella que convence en coherencia y testimonio a los que están en su entorno. Nuestro texto dice: y sobrevino temor a toda persona por las maravillas y señales que eran hechas, teniendo favor con todo el pueblo. Si algo tenía la iglesia primitiva es que convencía a través de su testimonio de vida y por su coherencia. De tal forma que, como también os dije hace un par de semanas, el historiador no creyente Josefo y el padre de la iglesia Tertuliano recogen en sus escritos un dicho que era popular entre los no creyentes de esa época: mirad cómo se aman. Esa frase, mirad cómo se aman, en labios de un no creyente es una frase muy potente, pues evidencia el impacto de testimonio de vida de la iglesia les está generando en sus vidas. Evidencia, como estoy diciendo en este punto, que la iglesia primitiva, a través de su testimonio, esto es, a través de la coherencia entre lo que predicaba y hacía, impactaba poderosamente en sus vidas. Pero llegado a este punto, creo que es relevante decir que este signo de la iglesia es un signo paradójico. Me diréis, ¿por qué? Pues mira, paradójico porque en muchas ocasiones la misma gente que elogia a la iglesia acaba persiguiendo a la iglesia. Un par de ejemplos que demuestran esta realidad. El Señor Jesús. Todos sabemos que el Señor Jesús, a lo largo de su ministerio, levantó muchos seguidores y levantó muchos elogios tras de sí, como este no habla como los fariseos, sino como alguien que tiene autoridad. Esto es, la gente reconocía la coherencia en Jesús entre lo que decía y lo que hacía. Cuando el Señor Jesús entra de forma triunfal en Jerusalén, la gente tenía un buen concepto de Jesús y clamaban: ¡Hosana, hosana, el que viene en el nombre del Señor! Pero 5 días más tarde, esa misma gente, en voz al cuello, gritaba: ¡Crucifícale, crucifícale! El segundo ejemplo es la misma iglesia de Jerusalén.
En el capítulo 2 se nos dice que tenían buena reputación para con todo el pueblo, pero capítulos más adelante vemos que esa misma gente es la que los persigue, los echa de sus pueblos, los mete en las cárceles, incluso los mata a pedradas, como a Esteban. La verdad que hay detrás de todo ello es que si bien la cuestión de la reputación es algo que nos podemos ganar a través de nuestro testimonio, eso no nos va a librar de la opresión, de la persecución y de tener problemas con la sociedad que nos rodea. Y aquí una nota de atención, una nota de alerta. Como Iglesia hemos de estar muy vigilantes de que por el hecho de querernos llevar bien con la gente que nos rodea y de que hablen bien de nosotros, tengamos la tentación de bajar el listón de las exigencias éticas y morales y de no llamar las cosas por su nombre y ser, pues lo que se lleva ahora, políticamente correctos. Esto es tener un discurso más acorde a los valores de la sociedad relativista y tolerante y no un discurso acorde con los valores del reino. Esta tentación hemos de vencerla siempre. No hemos sido llamados a caer bien a la gente. Si lo hacemos, mejor que mejor. Hemos sido llamados a ser sal y luz de esta tierra. Y en ocasiones la sal del mensaje del Señor Jesús pica y escuece. Y en ocasiones la luz del mensaje del Evangelio deslumbra los ojos ciegos y oscuros que están en tinieblas y causa rechazo. Queridos, yo creo que gracias al Señor podemos decir que la Iglesia tiene un buen testimonio en el barrio. No me atrevo a decir que tenemos el favor de todo el barrio, pero hasta donde sé, se habla bien de nosotros, no se habla mal. Las dos comunidades de vecinos, aunque no nos llevemos pues, como amigos, tienen un buen concepto de nosotros. La asociación de vecinos de todo el grupo Sant Jordi, pues los presidentes salientes como los entrantes tienen una relación muy cordial con el señor Calvet y conmigo, incluso con el párroco de la Iglesia católica. Por otro lado, creo que quedó claro, muy patente, que cuando empezamos a pedir permisos para los actos que teníamos previsto para la conmemoración de nuestro 50 aniversario como Iglesia, las autoridades de nuestro pueblo evidenciaron que tenían un buen concepto de nosotros y un buen testimonio y no nos pusieron trabas, sino todo lo contrario, que el hecho de estar activos en la muestra de entitats y de participar activamente en la fira, pues había generado un buen testimonio en el pueblo. Y creo que quedó muy patente cuando pudimos hacer, a principios de este mes, pero del año pasado, el único acto, pero el acto público, vino precisamente el alcalde de la ciudad, que no va a todos los actos, y vino a nuestro acto y habló de una forma positiva, con elogios de la trayectoria de nuestra Iglesia. Hemos de estar muy agradecidos y de darle gracias al Señor por ello. Pero, y como digo, siempre los peros son muy relevantes. No pensemos que lo hemos conseguido todo. Primero hay que conservarlo y si podemos pues acrecentarlo mediante pues una acción solidaria y relevante en el barrio, como ya he mencionado. Y por otro lado, no hemos de perder de vista que estos mismos vecinos y estas mismas autoridades que hoy hablan bien de nosotros, mañana, por lo que sea, pueden levantarse en contra nuestra.
tengamos siempre presentes las palabras del Señor Jesús. Si a mí me persiguieron, también lo harán con vosotros. Una iglesia viva y saludable no solo es aquella que, como acabamos de ver, comparte de forma que nadie en la congregación pasa necesidad, y aquella que convence mediante su coherencia y su testimonio, sino aquella que se mantiene también en un crecimiento constante. Nuestro pasaje termina con una afirmación que a mí, además de generarme una sana envidia, siempre me ha hecho mucho que pensar. Y el Señor añadía cada día los que iban siendo salvados. Como os habréis dado cuenta, he utilizado con intención la traducción de Biblia de las Américas y no la de Reina Valera. Américas dice, y el Señor añadía cada día los que iban siendo salvos. Y Reina Valera dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me vais a permitir que en este momento abra un pequeño paréntesis, ya que la diferencia de traducción en este caso es muy significativa. Y es por ello que me vais a permitir que me quite el sombrero de predicador y me ponga el sombrero de profesor en teología, concretamente de doctrina bíblica, y antes de seguir predicando acerca del crecimiento, haga mención a una cuestión teológica trascendente que aparece en este versículo. Mirad, no es lo mismo decir habían de ser salvos que decir iban siendo salvados. La diferencia a nivel teológico es tremenda. Dado que la primera traducción, habían de ser salvos, podría dar a entender que la salvación no es para todos, sino para los elegidos, solo para aquellos que Dios ha escogido previamente. La traducción, iban siendo salvados, transmite otra idea muy diferente, es decir, que todos aquellos que responden positivamente a la predicación del Evangelio se van salvando. Bien, ¿qué es lo que dice el texto en el original griego? Aquí me vais a permitir que sea un poco técnico, ya que el texto griego, el verbo salvar, sozo, está en tiempo presente y en su modo participio y en su voz medio pasiva. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la acción de salvar estaba siendo ejecutada, un participio siendo, y se hacía sobre las personas que estaban siendo ¿qué? Salvadas. Por tanto, en mi humilde opinión, es mucho más acertado traducir iban siendo salvadas, que es una traducción literal del griego, que traducir de la otra manera que en mi humilde opinión no creo que sea correcto, porque no es posible traducir un presente pasivo de esta manera. Es por esto que tengo la convicción de que estos versículos no pueden ser utilizados para enseñar que Dios escoge a unos para salvación y a otros para reprobación y su perdición, porque esto no es lo que enseña este precioso pasaje, sino que creo que Lucas, el autor del libro de los Hechos, pues inspirado por el Espíritu Santo, utiliza un participio presente en voz pasiva para enseñar que todos los que creían en el Evangelio eran salvados y que estos que eran salvados, pues cada día se iban añadiendo a la iglesia. Y que eran añadidos a la iglesia pone de relieve otra verdad importante teológica que quiero resaltar antes de cerrar este paréntesis. Y es que los verdaderos creyentes deben estar en la iglesia, no fuera de la iglesia. El lugar del creyente es estar en la iglesia, no fuera de ella. Dicho esto, cierro paréntesis. Y continúo con el punto de la iglesia viva y saludable, que es aquella que
se mantiene en un crecimiento constante. Es innegable que el crecimiento de la iglesia primitiva era espectacular. Y que eso se debía mayormente al momento especial y único que estaba viviendo la iglesia, su nacimiento. Esto conllevó, pues, el mayor avivamiento que ha habido en toda la historia. Es cierto que a lo largo de la historia de la iglesia han habido varios y extraordinarios avivamientos, pero creo sinceramente que ninguno de la magnitud y tan espectacular como el que nos relatan los primeros capítulos del libro de los Hechos. En 2:41, el versículo justo anterior al que hemos leído, se nos dice que después de la predicación de un Pablo lleno del Espíritu, se añadieron aquel día 3.000 personas. En el capítulo 5 y en el versículo 14 se nos dice que los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número, así como de hombres y de mujeres. Más tarde, en el capítulo 11, a partir del versículo 19, se nos dice que como consecuencia de la persecución que se produjo en la iglesia después de la muerte de Esteban, muchos creyentes fueron esparcidos y que estos iban predicando el nombre de Jesús por allí donde iban. Y el versículo 21 dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y unos versículos más adelante, en el capítulo 11 y versículo 24, se nos dice que como fruto de la predicación de un Bernabé en Antioquía, grandes multitudes fueron agregadas al Señor. Vemos que el crecimiento en la iglesia es espectacular. Y no solo espectacular, sino excepcional. Primero dice que sumaban, después dice que multiplicaban. Y llegó un momento que los números salen de la calculadora y ya hablan de grandes y grandes cantidades de personas. Mirad, una de las enseñanzas más claras, creo, en la Escritura, es que la conversión no depende del creyente, que depende directamente de Dios, concretamente del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero a su vez, una de las enseñanzas más diáfanas que hay en la palabra de Dios es que la Iglesia y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio y ser testigos de Dios. Lo cierto es que por mucho que la Iglesia y cada uno de sus miembros seamos muy fieles en compartir el Evangelio, el crecimiento, el fruto, es una obra soberana de Dios. Pero, y aunque me repita, los peros son muy importantes, pero la enseñanza de Hechos 2 y la del libro de los Hechos nos hace ver que para que se produzca el crecimiento constante, no solo Dios debe decidir bendecir, sino que se tienen que producir toda una serie de elementos para que ese crecimiento se pueda producir. Encontramos un símil muy apropiado en la naturaleza. Es evidente que es Dios el que finalmente hace que los campos produzcan el fruto. Pero si el labrador no trabaja el terreno, no lo abona, no lo cuida, seguro que no se va a producir el crecimiento. También es cierto que por muy buen trabajo que haga el payés, el agricultor, si después Dios no hace que los elementos climáticos sean los propicios, la cantidad y la calidad de la cosecha cambiará significativamente. Bien, en el crecimiento eclesial ocurre algo similar. Es Dios el que da el crecimiento, pero este
será de mayor cantidad y calidad si dentro del seno de la Iglesia están presentes, y no solo presentes, sino bien arraigados, las características y las signas que aparecen en Hechos 2. Perseverancia en la enseñanza, en la comunión, en la oración, en hacer memoria y anunciar el poder que hay en el poder y la muerte de la resurrección, Santa Cena, en esforzarse en que dentro de la comunidad no haya nadie que pase necesidad y esforzarse en que nuestra reputación sea la mejor posible sin que pongamos en tela de juicio los valores del reino de Dios. Si todo esto se da, pues el crecimiento es mucho más factible. Cuando todo esto está presente, y no solo presente, sino potenciado, el crecimiento es más probable. Lamentablemente, la axioma contraria también es cierto, que si todos estos parámetros no están presentes, el crecimiento va a ser menos probable. No imposible, porque para Dios no hay imposibles y es Dios el que da el crecimiento, pero menos probable. Llegamos al final de este sermón y también al final de esta serie. Y es por ello que antes de concluir me gustaría hacer pues un repaso de las características que hemos estado considerando a lo largo de estas semanas, meses, y que básicamente han sido centrados en dos pasajes, Mateo 28, 19 al 20 y Hechos 2, 42 al 47. El primer texto conocido pues como la Gran Comisión y el segundo como ese texto fundacional de la Iglesia. A lo largo de esta serie hemos visto que las características de una iglesia viva y saludable son que cumple con su misión de id, sed y haced, que es integradora y acogedora, que provee sana edificación y permanece confiada en las promesas del Señor, que responde de forma positiva a la verdad de la palabra de Dios, que potencia la comunión y practica la oración, y que es una iglesia que comparte, convence y crece. I have a dream. Yo tengo un sueño. Esta frase célebre de Martin Luther King, él decía que tenía un sueño, y su sueño en ese momento era la igualdad social, sobre todo racial, y sobre los derechos del hombre. Yo, salvando las enormes diferencias, quisiera hacer un símil y decir, I have a dream, yo tengo un sueño. Y mi sueño es ver no solo la iglesia de Viladecans, sino la iglesia de mi país como una iglesia que vive, desarrolla y potencia hasta la máxima exposición las 10 características que os acabo de pronunciar. I have a dream. Yo tengo un sueño. Y para hacer posible este sueño, tan solo tengo 3 cosas en mi mano que es posible que haga, a las cuales me comprometo delante del Señor a hacerlas. La primera es seguir predicando una y otra vez y todas las veces que sean necesarias estas verdades a la iglesia. La segunda, hacer todo lo posible a nivel personal para encarnar en mi vida estas características. Y finalmente, orar por un despertar del Espíritu. Orar para que Dios, en su soberanía, tenga a bien enviar un poderoso avivamiento
a la Iglesia. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener misericordia. Que el Señor bendiga la exposición de su palabra y que por su Espíritu haga que el pueblo responda positivamente a la voz en su palabra. Amén.